Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos a Zoom a la noticia online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos la aspiración presidencial de Vladimir Putin en Rusia. Si el próximo presidente, sea quien sea, incluido Vladimir Putin, deja todo como está para pensar solo en retener el poder y en consecuencia mantiene al viejo equipo de gobierno responsable de lo que sucede en la actualidad, será un error. No habrá avances si no se producen importantes cambios a nivel de todo el sistema. Zoom también debate con Lajos Sasdi en Washington. Lajos, bienvenido, es un placer. Sí, bienvenidos. Pues nada, lo que puedo añadir es que sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho pues hace un momento en cuanto a que el pueblo ruso históricamente ha tenido pues una gran confianza en aquel líder, el líder que les proporcione confianza, seguridad, que se sientan pues en ese sentido protegidos de potenciales amenazas externas, de inestabilidad interna, y en este sentido pues es un aspecto de la idiosincrasia del pueblo ruso histórica. Lo podemos ver en el pasado, cuando estaban amenazados por los mongoles, por los tártaros, las invasiones que sufrieron con Napoleón, con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y con esto no niego, claro, que han habido instancias de la política exterior rusa a través de la historia de expansionismo, ¿no?, de invadir otros países, pero hay este aspecto de la mentalidad del pueblo ruso, el querer un líder fuerte, un líder que pues se haga respetar, y es que el pueblo ruso respeta en gran medida la fuerza, y con la fuerza de un líder la estabilidad. Por eso ven a Vladimir Putin cómo le cultivan la imagen de un tipo fuerte, claro, pero, a caballo, en fin, sí, dime. Pero veámoslo también en una perspectiva, no sencillamente es lo que significa Filip para los rusos, es decir, estamos hablando de un país que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, estamos hablando de un país también que se ha enfrentado a la OTAN frente al manejo que se le ha dado frente a Siria, es un país también que de una u otra manera ha tenido una gran limitante frente a lo que representa la posición del manejo que le ha dado la comunidad internacional en la zona de exclusión aérea en Libia. Es un país también que está por una crisis económica, que acaba de renunciar justamente el ministro de Finanzas. Estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de reforma, estamos hablando de lo que le conviene a los rusos. Bueno, está hablando de quedarse hasta el 2024. A nivel de política internacional, sí, estabilidad. Vemos que justamente la posición de Rusia frente a la ONU últimamente no utilizó su derecho de voto, solamente en el caso justamente de Siria, pero es un país justamente que tiene continuidad. Había un cable de Wikileaks hace un año donde nombraba a Putin y Medvedev como ¿cómo se llama? Batman y Robin. Es decir, que sabemos que los dos ya están negociando desde hace tiempo y es una continuidad que está pasando. Obviamente el país va mal, sabemos que es un país de materias primas y de recursos, entonces sabemos el país ya puede ir por adelante. En este momento el problema sí obviamente es democrático, dado que hay muchas personas que están en cárceles, pero también sabemos que Gazprom está manejando la mayoría de los medios. Pero mire lo que pasó con Yukos, por ejemplo. Veamos justamente qué dice el presidente Medvedev, el compañero de carrusel de Vladimir Putin. Les sugiero que para llegar a resolver otra cuestión importante que por supuesto se refiere al partido, ya todo nuestro pueblo sigue esta política. Siendo así, me refiero a la resolución de la candidatura a la presidencia del país. Habiendo supervisado la lista del partido y teniendo un desempeño exitoso en las elecciones, estoy dispuesto a asumir un papel activo en el gobierno. Creo que sería bueno para el Congreso apoyar la candidatura del líder del partido, Vladimir Putin, a la presidencia del país. Manolo, en este momento muchos se preguntan, lo que se rumoraba desde un inicio, ¿es Dmitry Medvedev indudablemente un perro faldero que está únicamente jugando a una posición de hacerle carrusel y transición a Vladimir Putin? Bueno, le voy a contar anécdotas que vienen desde los tiempos de Boris Yeltsin. Cuando Boris Yeltsin entra en desgracia por aquello de su afición al alcohol y muchas enfermedades que se le vinieron encima, de inmediato la familia que rodeaba a Boris Yeltsin pensó en alguien para poder manejar el poder detrás del poder. Y se pensó en el más tonto de todos los que habían allí en esa jauría esperando el poder de Yeltsin, porque todo era una jauría. Entonces se pensó en el más noble, en el más sencillo de todos, y se llamaba Vladimir Putin. Se le dio la oportunidad a Vladimir Putin con la condición de que todo lo iban a manejar la familia del poder detrás del poder. ¿Qué hizo el presidente Putin, siendo ya presidente? Llegó a un convenio con ellos, duraron con ellos un año nada más. Después del año expulgó, echó a todo el mundo, a todo lo que era de la cúpula de Boris Yeltsin, la echó. Entonces,
traicionó prácticamente los ideales y los intereses que tenía Yeltsin y su grupo. ¿Qué sucede en este momento? Lo mismo. Putin confía en la persona más noble que tiene dentro de su grupo, porque también tiene una jauría allí muy importante que aspiran, también están detrás del poder. Esa renuncia de la que usted habla hoy del ministro de Finanzas es eso. Él aspiraba a ser mañana el primer ministro, pero como ya es Medvedev el que lo va a hacer, entonces esto le ha molestado a este señor y hoy ha renunciado, lo han renunciado, como dicen los amigos allá en Rusia. En fin, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Medvedev es la persona más escuchada y en esta oportunidad, porque Medvedev, recuerda usted, tiene apenas 46 años, es un hombre que prácticamente se terminó de criar y formar post-perestroika. Entonces tiene una mentalidad totalmente distinta a la de Putin. Él adquiere sus conocimientos universitarios y él ha aceptado de buena gana seguir a los pies de Putin, y eso sí, ellos tienen una idea muy clara de lo que es la patria y el sentido de patria. Sí, pero esa patria, Manolo, perdón, para no extendernos mucho y darle la oportunidad a los demás invitados. Elayos, ¿usted no cree que lo que le están criticando también a Vladimir Putin es tratar de volver justamente sobre esa imagen y ese prestigio y ese temor que generaba en cierto momento la Unión de Repúblicas Soviéticas, y lo que están generando es un gran retroceso para el país? Eso es lo que está diciendo Mikhail Gorbachev. Sí, déjeme aclarar una cosa primero. Putin, cuando fue elegido como sucesor de Yeltsin, no es porque fue el más tonto o el más ingenuo o simplemente pues el más obediente y sin ideas propias. Putin ya había sido elegido director del FSB. Yo cubrí esto en mi tesis doctoral. Y este hombre, pues ya como secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, en el cual fue nombrado en el 99, antes de ser nombrado primer ministro, ya estaba colocando elementos de la ex KGB y compañeros suyos del FSB en altos puestos de la administración del Kremlin. El acuerdo que hizo la familia de Yeltsin con Putin fue para protegerle las espaldas a Yeltsin una vez que Putin fuese elegido presidente, sacando ventaja de la guerra de Chechenia. Manolo, ¿le puede contestar a ellos si usted quiere antes de ir con Carlos? No solamente eso, no, a ver, no solamente eso, estamos hablando de cuestiones económicas, puntuales, estamos hablando de todo el dinero con el que se ha quedado, y parte de las privatizaciones se ha quedado un grupo muy, muy importante que se hizo al lado de Boris Yeltsin. Los grandes capitales hoy de Rusia, que se lucen en el mundo entero, son capitales que justamente fueron repartidos por la familia Yeltsin. Y es más, lo de la KGB, usted tiene toda la razón. Lo que sucede allí es que, y de pronto usted no lo cubrió en su tesis doctoral, es cuántas personas más importantes de Yeltsin, más influyentes que Yeltsin, más intelectuales que el mismo Putin, podían seguir en el poder. Eso usted de pronto no lo ha dejado de lado. Bueno, pero una cosa sí está claro, Putin no era el más indicado para regir los destinos. Claro, miren, caballeros, vamos a hacer lo siguiente. Un momento, yo cubrí la gente que estaba en el poder en la época de Yeltsin en su último año, y esos eran los que mandaban, vamos, la familia de Yeltsin, como usted dijo, y aquellos que eligieron para defenderle las espaldas y evitar que los comunistas llegaran al poder y ganasen las elecciones, ¿no? Ahora, si hay otros intelectuales que tendrían calidad como gobernantes, eso ya es otra historia, pero estamos hablando aquí de la gente en el poder, bajo Yeltsin y después cuando Putin llegó al poder. Bueno, ya está desde el 1999 en el poder. Mire, quiero que hagamos lo siguiente, veamos también estas recientes encuestas acerca de ese nivel de preferencia de los rusos justamente con respecto a estas próximas elecciones presidenciales. Veamos. Un reciente sondeo de Levada Center mostró que el 7% de los rusos quiere ver a Medvedev como candidato. El 24% quisiera ver como aspirante a Vladimir Putin. El 42% de las personas encuestadas preferiría ver a los dos en la carrera por la presidencia de Rusia. A la pregunta ¿quién será el presidente de Rusia en el 2012?, los ciudadanos respondieron así: Medvedev 22%, Putin 41%, alguien más 10%, difícil de responder 28%. Carlos, Manolo ha dicho abiertamente que Putin podía representar el más noble, el más estable dentro de una jauría de lo que era para Boris Yeltsin. Pero ¿qué tanto es este el mejor ejemplo? Teniendo en cuenta que era un ex KGB, muchos le cuestionan hoy en día que su papel y su gobierno se ha basado también en toda la inteligencia que ha adquirido y que tiene a través de esa central de inteligencia. Y el tema fundamental, si algo tiene este hombre dentro de las características mismas de la política rusa, es que no es débil, todo lo contrario.
No, yo admiro mucho el trabajo de Manolo, pero tengo que decir que Vladimir Putin es realmente un personaje de mucha fuerza. Lo fue desde que se quedó sin trabajo cuando renunció al Partido Comunista y a la KGB a principios de los años 90, pero cuando rápidamente comenzó a ser un asesor político y un asesor político muy destacado en asuntos de relaciones internacionales, de estrategia, etcétera, pero sobre todo cuando llega a ocupar el cargo de director de del nuevo organismo de seguridad e inteligencia y el organismo secreto, pues Vladimir Putin demuestra rápidamente que conserva no solo una muy buena formación de la KGB y una muy buena formación en términos de espionaje y de información, sino que además es un personaje de decisión. Hasta la próxima emisión de Suma la Noticia Online. Quédese con nuestra programación en www.ntn24.com. Zoom a la noticia.